Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a continuar con uno de los últimos videos relacionados con el diseño de estructuras metálicas tubulares. Este sería la parte E. Los invito, si no han visto los anteriores, para tener una correlación de los temas. Vamos a hablar en un video muy cortito de algunos conceptos para el armado de cabreadas o cerchas. En el último de los videos vamos a desarrollar justamente el cálculo integral de una cabreada o cercha. Las estructuras trianguladas, conformadas por cordones y diagonales, y montantes de tubos soldados alrededor de todo su perímetro a cordones continuos de tubos, se puede tomar el factor de longitud efectiva para el pandeo en el plano del reticulado mayor o igual que 0,9 para los cordones y diagonales extremas en vigas trapeciales y 0,75 para los montantes y diagonales excepto diagonales extremas de vigas trapeciales. Esto tiene que ver con la continuidad que tienen los elementos a pesar de que los estemos idealizando como articulados. Y respecto de las diagonales, están vinculadas con un cierto grado de empotramiento elástico en los cordones, porque conceptualmente las vamos a definir así, de menor sección y menor rigidez que el cordón, para que luego no tengamos problemas con el diseño de los nudos. Entonces, en función de esto, se puede adoptar un valor de K menor que 1. La mayor rigidez y resistencia torsional de los tubos, comparada con las de otras formas seccionales, incrementa la restricción de las barras tubulares que ejercen entre sí cuando conforman una viga, ¿sí? Y están directamente unidas. En un reticulado de unión directa de una barra tubular, diagonal o montante con un cordón continuo tubular, se realiza generalmente por unión soldada continua alrededor del perímetro de la barra de alma. En este tipo de unión, el cordón presenta naturalmente un empotramiento elástico, una cierta restricción al giro, fundamentalmente en el plano del reticulado, y esta restricción fuera del plano también depende de la rigidez de las barras de alma. Las barras de alma tienen una importante restricción al giro en el plano del reticulado. Las restricciones al giro citadas permiten, para este tipo de uniones, reducir los valores de longitud efectiva K. Nosotros para evaluar la esbeltez decíamos que era igual a la longitud teórica L por K sobre el radio de giro. Los valores de K que mencionamos están basados en recomendaciones e investigaciones del CIDEC, ¿sí? Que es una referencia muy interesante. El Comité Internacional para el Desarrollo y Estudio de la Construcción Tubular. Entonces, para cordones comprimidos sugieren adoptar una longitud de LK igual a 0,90 de LA, donde LA sería la longitud entre puntos de arrastramiento efectivo del cordón comprimido. Uno podría ejecutar un modelo donde colocara resortes normales al plano del dibujo, asignándoles a ese resorte una determinada inercia equivalente a la que, según la sección que hayamos adoptado para ese cordón, porque en realidad la posibilidad de que se muevan y se desplacen, salgan fuera del plano, para hacerlo tienen que vencer la resistencia a flexión que tienen las diagonales. Las cabreadas se trata de hacer sencilla por el tema de las uniones, ¿sí? Las uniones son un dolor de cabeza. Entonces los tipo Warren son las más simples de ejecutar en sus nudos, solamente concurren 3 barras. Eso origina a veces que haya correas que caigan entre nudos, situación que hemos dicho que no es deseable. Para que no aparezcan otras correas apoyadas sobre el cordón, a veces se suele adoptar las tipo Pratt, ya se complica un poquito más los nudos, y las Vierendel requieren de nudos rígidos, ¿sí? Son utilizadas frecuentemente, pero los nudos son rígidos, tienen que tomar flexión y corte. La longitud efectiva de pandeo de un cordón inferior solicitado a compresión, por ejemplo por una carga ascendente de viento, depende de la carga en el cordón, de la rigidez torsional de la cercha o cabreada y de la rigidez a flexión de las correas y las uniones entre correas y vigas. De un ejemplo que menciona el CIDEC, una cabreada conformada por cordones circulares, diagonales circulares y perfiles IPE como correas de 30 metros de luz,
según la evaluación, se define que la longitud del pandeo inferior, para este caso particular, se puede llegar a definir como 0,32 de la luz L total, ¿sí? Sin elementos de soporte de arrastramiento adicionales, derivados justamente de estos fenómenos. O sea, hay una fuerte restricción al pandeo lateral del cordón inferior por efecto de la succión del viento, debido de estas restricciones generadas por diagonales, correas superiores y demás elementos. Los ejes de las barras pueden, y en general ocurre, que no concurran en un punto. Eso es lo más frecuente. Y esto genera, por supuesto, excentricidades. Excentricidades que pueden ser motivadoras de solicitaciones no despreciables o muchas veces lo son. Se pueden ignorar, quiero decir con esto. Este aspecto se puede evaluar en el modelo considerando, si lo queremos hacer así, una barra rígida ficticia y distribuyendo el momento según las rigideces entre las barras concurrentes al nudo, como vemos abajo. Generamos un elemento muy rígido con un valor de excentricidad igual a la excentricidad que se va a fabricar la cabreada en forma real, donde no hay concurrencia de diagonales y cordones. Para un primer predimensionado, la altura entre cordones de las cabreadas con cordones paralelos podemos estimarla entre la luz sobre 15 y la luz sobre 20. Respecto de los nudos pueden ser definidos con huelgo, definido como G, la distancia entre diagonales que concurren a un nudo, o con espaciamiento, ¿sí? Las excentricidades idealmente deberían ser nulas, como en el primer dibujo, E igual a 0, pero pueden ser positivas por debajo del baricentro del cordón o negativas por encima. Se definen límites a esas excentricidades. La máxima excentricidad negativa E sobre H0 debe ser, donde H0 es la altura del tubo en ese plano, menor a 0,55. Y la máxima excentricidad positiva E sobre D0 menor o igual que 0,25. Hay un detalle de la unión soldada, cuando se define con espaciamiento, que es lo más frecuente y lo más sencillo para las uniones. Y bueno, al lado se ve a la derecha una unión con solape. El solape puede ser parcial o del 100%. El 100% sería que una diagonal se vincula directamente no al nudo, no al cordón, sino a otra diagonal, para conformar el nudo. Debemos recordar que en la capacidad resistente de la cabreada o cercha influye no solo la de los elementos componentes, cordones y diagonales, sino también es determinante la del nudo, ¿sí? De la cual va a depender del diseño o de las secciones de cordones y diagonales que hayamos adoptado y la configuración. Las uniones con huelgo o espaciamiento tienen menor resistencia relativa que las uniones con recubrimiento, pero tienen la ventaja importante de ser más fáciles de preparar y de soldar. De utilizar tubos RHS rectangulares o cuadrados, recordamos, es conveniente que las diagonales tengan un ancho algo menor que el ancho de los cordones, porque es lógico, de esa manera se van a permitir soldaduras más sencillas entre las diagonales y el cordón. El ángulo entre las diagonales y los cordones no debería ser menor a 30 grados, dado que se dificulta la unión soldada. Respecto al diseño de los nudos, en nudos soldados directamente, los cordones tendrían que tener paredes gruesas y no delgadas, ya lo hemos mencionado. Por el contrario, las diagonales deberían tener a igual sección paredes delgadas que faciliten la unión con el cordón. También lo hemos mencionado anteriormente. Para los modelos de las cabreadas tubulares con uniones directas soldadas, la determinación de fuerzas axial la podemos hacer suponiendo los nudos como articulados. Ahora, para evaluar las deformaciones bajo el nivel de cargas de servicio, para uniones directas soldadas con recubrimiento, podemos evaluar las mismas directamente del modelo para ese estado de cargas a nivel servicio. Si hacemos uniones directas con huelgo o espaciamiento, las deformaciones reales, comparadas las estructuras reales con los modelos, superan entre un 12 y un 15% las determinadas con un modelo elástico, supuestos nudos articulados. Por lo tanto, se sugiere que los valores de deformaciones obtenidos cuando se define este tipo de unión en el modelo se incrementen por un factor 1,15 para comparar luego las deformaciones de la cercha o cabreada con las
deformaciones admisibles para ver si verifico o no, porque son más flexibles. En el próximo video y el último de este tema vamos a plantear la resolución de una cableada tubular como la que vemos, de 18 metros de luz apoyada sobre columnas de hormigón, donde los nudos por la configuración que tienen se suponen articulados, y vamos a verificar ambos cordones diagonales y montantes para ir cerrando conceptualmente todas las ideas que hemos planteado y la aplicación de las ecuaciones de diseño. Bueno, gracias por su atención, los espero en el próximo. Nos vemos, cuídense.